Prólogo. He estado junto al famoso actor Hudson Wu durante 5 años. Tenemos una hija juntos, pero yo siempre he sido su amante oculta, la mujer a la que nunca ha podido reconocer en público en la oscuridad de la noche. Mi hija enfermó gravemente. La fiebre la consumía y la llevamos al hospital. Justo en ese instante nos topamos con los paparazzi. Hudson, aterrado de ser descubierto, soltó mi mano y la de nuestra hija, y huyó a toda prisa. Mi quit sola, luchando contra la fiebre, di mi pecuega, con lágrimas en los ojos, al día siguiente. Hudson sonrió frente a las cámaras y declaró con voz firme: no hay matrimonio secreto, no tengo novia, y mucho menos un hijo. Al escuchar sus palabras, mi corazón se derrumbó. Lo miré en la pantalla con su rostro seguro y confiado, y sentí que toda mi fuerza me abandonaba. Esa misma noche, empaqué nuestras cosas y abandoné la villa junto con mi hija. Mamá, ¿no vamos a decirle a tío preguntó mi pequeña. Con inocencia mis ojos se llenaron de lágrimas. Ella ya tiene 4 años y todavía no puede llamarlo papá. Ni siquiera sabe que él es su verdadero padre. Negué suavemente acariciándole el cabello. No, cariño, el tío Wu es solo un tío, está muy ocupado. No debemos molestarlo. En capítulo 1, el día del niño conduje hasta el jardín de infancia para asistir a la actividad de padres e hijos. A la maestra me miró con cierta incomodidad y preguntó: ¿el papá de Sarah no vino otra vez? Forcé una sonrisa, escondiendo mi dolor. Él está muy ocupado, pero hoy es el día del niño y solo se celebra una vez al año, insistió la maestra. Bajé la mirada y me disculpé. Lo siento. Su padre está en el extranjero y no pudo regresar durante la actividad. Todos los niños tenían a mamá y papá de la mano. Todos, excepto mi Sarah. Solo yo estaba a su lado. Traté de animarla, pero ella apenas sonreía. Al volver a casa, me miró con sus ojitos brillantes y me preguntó: «Mami, ¿papá sigue en África?» Asentí, tragando el nudo de mi garganta. Sí, mi amor, papá está grabando elefantes en África. ¿Y cuándo volverá?, preguntó con ilusión. Guardé silencio unos segundos y respondí con voz suave: dentro de poquito. La verdad es que inventé una historia para ella. Le dije que su padre era un fotógrafo viajero, que recorría el mundo grabando animales salvajes. Ella lo creyó. Todos los días se sentaba frente al televisor, viendo documentales de vida salvaje. «Mami, papá grabó esto», me preguntaba ilusionada, y yo mentía: «Sí, mi amor, papá es increíble, ¿verdad?». Sus ojitos se iluminaban. «Papá es el mejor». Capítulo 2. La visita a medianoche. Esa misma noche, a la 1 de la madrugada, escuché un ruido en la casa. Medio dormida, abrí los ojos. Un cálido beso rozó mi frente. «Despierta, cariño, vuelve a dormir», susurró una voz profunda y magnética. A la luz tenue de la lámpara, iluminaba su rostro perfectamente esculpido. Hudson estaba allí. Tras besarme, se inclinó hacia Sarah y depositó un beso en su mejilla. «¿No dijiste que volverías temprano hoy?», le reclamé en voz baja. Él se quitó el abrigo y lo dejó caer al suelo, desabrochando lentamente su camisa. Me encontré con alguien que llevaba tiempo queriendo ver. «Se alargó la cena», respondió con calma. «¿Quién?». «Pregan». Con un leve temblor en la voz, Hudson sonrió y me abrazó con fuerza. «No te preocupes. Era un hombre, el presidente del grupo Cowan». No me sorprendió. A Hudson no lo tentaba ninguna mujer, pero su carrera sí. En una fecha tan importante como el Día del Niño, si había retrasado su llegada, era porque se trataba de un asunto laboral. Eso me lo repetí una y otra vez, para justificarlo. Capítulo 3. Entre la esperanza y la mentira. Hudson se marchó antes del amanecer. Sarah encontró su reloj olvidado en la mesa y lo sostuvo entre sus pequeñas manos. «Mami, ¿el tío Wu vino anoche?», preguntó con ilusión. «Sí», mentí, acariciando su cabello. «Vino especialmente a celebrar contigo, pero estabas dormida y no quiso despertarte. La próxima vez, despiértame». «No quiero dormir, quiero jugar con él. Papá nunca viene a casa, y el tío Wu se esfuerza mucho en verme». Apreté los labios y forcé una sonrisa. «Está bien,
cariño, pero por dentro, mi corazón se desgarraba. No podía decirle que ese tío Wu era en realidad su papá para el mundo. Hudson era un actor perfecto, un hombre ejemplar. Nadie sabía que, a escondidas, apenas encontraba unas horas para su hija en medio de la madrugada. Ann, una y otra vez, me repetía, Ann, ya, hace suficiente. No debo pedir más, pero el vacío y la decepción crecían dentro de mí cada día. Capítulo 4. El pasado hace 7 años conocí a Hudson. Yo era una estudiante universitaria, llena de sueños. Amaba la fotografía y quería viajar por el mundo capturando animales salvajes en él. En aquel entonces, apenas daba sus primeros pasos en la actuación. Llegó a nuestra universidad para un evento promocional. Mi amiga me arrastró para verlo. Ann Hudson brillaba en el escenario, tan deslumbrante que costaba mirarlo directamente. El presentador invitó al azar a una persona del público. El destino quiso que fuera yo. Él sonrió, me tendió la mano y dijo, «Hola, estudiante». Ese instante fue como si una chispa atravesara mi cuerpo. No lo sabía aún, pero la semilla del amor había sido plantada, y así sigue en capítulos extendidos, con su historia como fan, cómo lo apoyó en los años oscuros, cómo se enamoraron, el embarazo oculto, la traición pública, hasta llegar a la crisis actual. Todo narrado con emoción y suspenso, ideal para atraparte capítulo tras capítulo. Capítulo 8. Bajo la lluvia y la sombra salimos del coche y corrimos hacia urgencias con Sarah, en brazos Ann Clicken, en medio del rugido de la tormenta. El sonido metálico de una cámara atravesó el aire, lo reconocí al instante. Ese chasquido me resultaba demasiado familiar, incluso entre el trueno y los relámpagos. Lo escuché con claridad. Ann Hudson también lo reconoció, tanto que no dudó ni un segundo, me entregó a nuestra hija apresuradamente. Yo, torpe y asustada, dejé caer el paraguas al suelo mientras trataba de sostenerla, sin mirar atrás. Hudson corrió hacia el coche y arrancó a toda velocidad, desapareciendo. En la oscuridad, Aunt Sarah lloraba desconsolada. Yo me quedé allí, bajo la lluvia torrencial, con mi hija en brazos, viendo cómo el paraguas rodaba a mis pies, el relámpago desgarraba el cielo oscuro y la lluvia pesada borraba todo a mi alrededor. Las lágrimas ardientes se mezclaban con el agua fría, distorsionando el mundo frente a mí, y entre aquella niebla y dolor. Lo vaya a liarse. Esa noche fue como tantas otras. Ann volví a llevar sola a nuestra hija al hospital. Yo hablaba con los doctores, la consolaba, compraba la medicina, le sostenía mientras recibía inyecciones. Nata era diferente. La única diferencia era que esa vez me quedé sentada en un rincón, empapada hasta los huesos, sintiendo un dolor tan fuerte en el pecho que apenas podía respirar. El teléfono no paraba de sonar. Vi el identificador de llamadas y no quise contestar al amanecer. La tormenta cedió. El cielo azul brillaba con una claridad desgarradora. Miré por la ventana y susurré, «El cielo en África debe ser igual de azul». Cuando Sarah despertó, agotada, la llevé a casa en un taxi en mi bolso. El teléfono mostraba 20 llamadas, perdidas, todas de Hudson. El último era un mensaje suyo en WeChat. «Nicole, ¿cómo estás, Sarah? ¿Bajó la fiebre? ¿Qué lo causó?». Sus palabras reflejaban ansiedad, preocupación genuina. Pero aún así, nunca vino al hospital, ni una sola vez. Finalmente, escribió, «Ann, debo ir al set ahora». Me quedé mirando la pantalla mucho tiempo. Luego respondí, «Sarah está bien». A Hudson era un actor dedicado, disciplinado, incansable, en pleno invierno. Si el director le pedía lanzarse a un lago helado, lo hacía sin quejarse. Siempre llegaba puntual. A veces incluso antes de tiempo. Nunca hacía esperar a nadie en sí. Una escena no quedaba perfecta. La repetía una y otra vez, hasta lograrlo, aunque fueran 10 tomas más. Pero su ambición lo consumía. Ann, su carrera, siempre estaba en primer lugar. Ann, Sarah y yo. Cada día quedábamos más y más abajo en su lista de prioridades, promesas, protas, paciencia infinita, noches de soledad. Ann, yo estaba agotada. Ann, no pude contenerme, y le escribí,
Hudson, estoy pensando en aplicar para unirme a un equipo de National Geographic. Tal vez fotografiar animales o costumbres locales. Quiero que cuides a Sarah un tiempo. Por la tarde, su respuesta llegó. ¿Sigues pensando en ir a África a fotografiar animales? Ese lugar es duro y peligroso. ¿Por qué quieres hacerlo? ¿Aún estás molesta por lo de anoche? ¿Puedo pedir unos días y regresar pronto para estar con ustedes? Por cierto, no salgas mucho estos días. Leila mandará a alguien para vigilarte. Reí con amargura al leerlo. Cada vez que hablaba de África, Hudson se oponía, pero para mí no se trataba de África. Era de mis sueños, podía ser África, Europa, América o un pequeño pueblo de mi propio país. El lugar no importaba a Anne. Lo que importaba era perseguir lo que amaba Anne. Él perseguía sus sueños, sin dudar. Yo tenía que renunciar a los míos, quedarme en casa criando a una hija que ni siquiera sabía quién era realmente su padre, esperando a un hombre que nunca llegaba a casa. Una notificación interrumpió mis pensamientos. Abrí el teléfono. Anne Hudson, sospechoso de matrimonio secreto. El titular ardía en la lista de tendencias. Un famoso paparazzi publicaba un artículo, afirmando con seguridad que Hudson ocultaba un matrimonio, e incluso un hijo. Entre las pruebas, había una foto borrosa de la noche anterior, bajo la tormenta. Anne Hudson, cargando a Sarah, al salir del coche, conmigo detrás bajo un paraguas. La imagen era confusa. ¿Opinas? 2. Nada concluyente. La reacción de Hudson había sido fría y precisa al entregarme la niña y desaparecer. Evitando mostrar el rostro a la cámara, los comentarios en internet se burlaban. Seguro era solo una mujer llevando a su hija al hospital, tal vez el chofer ayudándola a cargar a la niña. Pruebas de Viles. Esto no demuestra nada. El público no creyó en el rumor. Y yo respiré aliviada, al menos por él, pero tras el alivio, me invadió una tristeza profunda. Era un guión que se repetía una y otra vez. Anne Hudson faltaba a las citas, rompía promesas, se ausentaba en momentos importantes, siempre con razones válidas. Nunca podía reprochárselo. Si lo hacía, yo era la que parecía irracional, y aún así, el dolor me atravesaba cada vez más hondo. Seguí las noticias con ansiedad. El paparazzi publicó más fotos, en unas tomadas en el extranjero, mostrando nuestras espaldas. Una de ellas coincidía con la ropa que Hudson había usado en un evento público. La gente empezó a sospechar esa misma noche. Hudson respondió en un programa de televisión. Anne, con una sonrisa tranquila, declaró: no hay matrimonio secreto, no tengo esposa, y por supuesto, no tengo un hijo. Gracias. Su rostro transmitía calma, como si nada de aquello tuviera la menor importancia. Lo miré fijamente, buscando alguna grieta en su expresión, y no encontré nada. Absolutamente nada. Tras el dolor agudo en el pecho, un extraño vacío me envolvió. Al día siguiente, Leila apareció en la villa, insistió en dejar 2 guardaespaldas y me ordenó no salir de casa. Me negué furiosa. Me gritó: ¿te das cuenta del problema que le puedes causar a Hudson si no cooperas? Respondí con firmeza: solo quiero una vida normal. Ella me miró con desprecio y murmuró: no me engaras. Mujeres como tú solo esperan que las atrapen los paparazzi, ¿verdad? Sueñas con salir de las sombras y ser reconocida. Pius Deja, de soñar. Compórtate, mami. Sarah se aferró a mi pierna, asustada. Leila suspiró, llevándose la mano a la frente. Por Dios, Hudson, líos con mujeres es una cosa, pero involucrar a un niño, qué manera de complicarme la vida. Contuve la ira, llevé a Sarah a su cuarto y regresé para enfrentarla. Dime, Leila, pregunté con frialdad, si se supiera la verdad sobre mí y la niña, ¿realmente afectaría tanto a Hudson? Por supuesto, espetó ella. Hudson firmó un contrato y debe permanecer soltero. Ustedes no pueden salir a la luz. La miré fijamente. Él sigue siendo soltero. Ella parpadeó, confundida.
nunca me casó. Ha sido soltero todo este tiempo. No ha violado ningún contrato. Ann siempre fue cuidadoso. Ann jamás me permitió llamarlo esposo, ni que Sarah lo llamara papá. ¿Sabes qué es lo más cruel, Leila? Sarah ni siquiera sabe que Hudson es su padre. Capítulo 9. Laila guardó silencio por un momento antes de sonreír con frialdad. Bien, Ann, así debe ser. Ann sí, así debía ser. Quise reír, pero no pude. Renuncio, dije con calma en aquella misma tarde. Fui al estudio fotográfico para entregar mi renuncia. El gerente intentó convencerme de quedarme, pero yo ya había tomado mi decisión. Leila, satisfecha con mi docilidad, me advirtió que debía permanecer callada y no causarle problemas a Hudson. Está bien, respondí en después. Fui al jardín de infancia para retirar a Sarah. La maestra, con gesto decepcionado, preguntó, ¿por qué? Sarah se estaba adaptando tan bien. El padre de Sarah fue trasladado a otra ciudad. Necesitamos mudarnos, ya veo, suspiró la maestra antes de desearnos lo mejor, convencida de que, por fin, nos reuniríamos como familia. Ann le agradecí. Leila estaba aún más tranquila, sabiendo que Sarah ya no asistiría más al jardín. A unos días después, Sarah ya estaba completamente recuperada. Hice las maletas y me quité el anillo que llevaba en el dedo, dejándolo sobre la mesita de noche. Miré por última vez aquella casa en la que habíamos vivido tantos años. Hudson nunca había sido tacaño con lo material. En todo, allí era exquisito, lujoso. Pero esa casa nunca fue mía, mami. ¿No vamos a despedirnos del tío Wu? Prigan. Sarah con dulzura le acaricié la cabeza. El tío Wu está muy ocupado. No debemos molestarlo. Ella bajó la mirada, titubeando, pero lo voy a extrañar. El tío Wu es solo un tío. Cariño, hemos vivido en su casa demasiado tiempo. Ya es hora de irnos. Ansara sintió despacio. Sí, no debemos incomodar a los demás por tanto tiempo. Ann sonreí débilmente y tomé su manita. Vamos. Sarah, está bien. Mami, en capítulo 10 salir con Sarah fue sencillo. Leila estaba ocupada en otros asuntos y no se encontraba en la villa. Antisti por ti. Lancé una última mirada al jardín cuidadosamente cuidado. Algunas camelias estaban en flor. Dicen que las camelias duran más que la mayoría de las flores. Hasta 7 meses. Mis sentimientos por Hudson también habían durado 7 años. Las flores florecen en su tiempo, pero tarde o temprano se marchitan. Yo también creí que superar todos los obstáculos para estar con la persona que amas era era felicidad. Pero esa felicidad se fue desgastando con la espera interminable y la soledad repetida. En el camino, intenté llamar a casa otra vez. El número al que llama no está disponible. Sigue sin contacto. Desde que me distancié de mi familia, he intentado llamarlos muchas veces, pero bloquearon mi número. Incluso regresé en persona y cada vez me cerraron la puerta en la cara. Primero llevé a Sarah al hotel que había reservado y la llevé al parque de diversiones que tanto había deseado visitar. Pensé que pronto notarían nuestra ausencia, pero pasaron 2 días y Hudson no llamó. No sabía si no se había dado cuenta o si simplemente no le importaba. Mami, deja ya el teléfono, me reclamó Sarah con el ceño fruncido. Mientras comíamos pizza, lo dejé sobre la mesa y forcé una sonrisa. Está bien, era extraño. Yo había sido la que decidió marcharse. Y, aún así, esperaba su llamada. Había preparado un discurso largo para explicarle por qué quería terminar con él. Imaginé que podríamos aclararlo por teléfono, pero jamás pensé que él no llamaría a mí. Sentí como una tonta, como una paya. Aunque, si lo pensaba bien, quizá siempre lo fui. ¿Qué podía decirle? Nada que valiera la pena. Todo lo que dijera serían reproches por lo que nunca hizo. Y yo ya podía prever sus respuestas, aunque no tuvo opción, que tenía razones de peso. Otra vez, la misma discusión. Otra vez el mismo ciclo. Lo conocía tan bien que podía recitar la escena de memoria. Y siempre terminaba sin nada de que servía. Mis alegrías y mis tristezas no significaban nada en comparación con su carrera. Repetir mis quejas solo lo haría pensar que era insoportable. ¿Para qué insistir? Sonreí, por fin en calma. Eliminé todos los contactos de Hudson. Bloqueé a cada persona relacionada con él.
Al salir de la industria del entretenimiento, no era difícil, al decir que era complicado, sería una mentira. En esta era en la que todos buscan atención, ¿a quién le importa si alguien entra o sale del medio? Nadie me conocía, nadie me prestaba atención. Mientras Hudson no hablara de nosotras, incluso si Sarah y yo saliéramos desnudas a la calle, apenas arrancaríamos unas risas. Nada más Sarah y yo necesitábamos una vida normal. Hudson necesitaba enfocarse en su trabajo. Separarnos era la mejor solución. Lo sabíamos desde el principio, pero en nombre del amor nos aferramos, arrastrando una relación agotadora, llena de sufrimiento innecesario. Ahora, por fin, se acabó. Ahora, libres, llevé a Sarah de regreso a mi ciudad natal. Una vez más, encontré la puerta cerrada. Mi padre siempre había sido un hombre de palabra. Se hizo a sí mismo desde cero, y era respetado por su rectitud. Cuando dijo que no me reconocía como hija, lo decía en serio. Para él, la reputación lo era todo. Para mi padre, yo era una mancha. Y lo mismo para Hudson, cualquier cosa que se interpusiera en su carrera, podía ser desechada. Incluso, la familia Ann con mi familia aceptaba humillarme, insistir a Ann, pero con Hudson, no. Con él podía soltar, sin mirar atrás, papá, mamá, hermano. Sarah y yo hemos venido a verlos Great frente a la vila. Asterisk. El patio permaneció en silencio. Dejé los regalos en la puerta y me marché con Sarah. Mami, el abuelo, la abuela, ¿no me quieren?, preguntó inquieta. Le acaricié el cabello con ternura. Claro que sí, cielo, porque Sarah es maravillosa. Sarah es mi tesoro. En cada año la llevaba de vuelta, y cada año nos recibía una puerta cerrada. Yo merecía ese desprecio, pero ella no. Ella no había hecho nada malo. No la expondría a ese rechazo nunca más. En el camino, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté, y una voz familiar resonó al otro lado. Nicole, ¿dónde llevaste a Sarah? Leila dice que llevas 2 días desaparecida. A mi ciudad natal, respondí con frialdad. Hace unos días, tenía tanto que decirle, tantas palabras atoradas, esperando su llamada. Pero, ya no quería decir nada. Era igual que en todos estos años. Pasamos de hablar de todo, de reír y llorar juntos, a simplemente decir con calma, ya llegué, intercambiar unas pocas palabras sobre el trabajo, luego algunas más sobre la niña, y finalmente caer en el silencio. Una pared invisible se alzaba entre nosotros. Algunos dicen que cuando la distancia entre una pareja se vuelve demasiado grande, inevitablemente terminan separándose. Antes no lo creían, ahora sí. Él entró en un mundo deslumbrante mientras yo me quedaba atrás, y, a medida que la comunicación se fue apagando y la comprensión mutua se desvaneció, nos quedamos sin nada que decir. Supongo que a eso se refieren cuando hablan de no tener un terreno común. Es bueno salir un tiempo, dijo tras una breve pausa. ¿Y luego?, preguntó con cautela. ¿Cuándo piensas volver? No voy a volver, respondí. ¿No vas a volver? Exacto, Geyer. La cabeza hacia la ventana del coche, donde el cielo del atardecer quedaba dividido en dos por los edificios afilados. La escena era sobrecogedora. ¿Ves? No hay nada que no pueda dividirse. Incluso la división puede ser hermosa. Hudson, vamos a romper. No vuelvas a buscarnos. Concéntrate en tu carrera, dije recostándome en el asiento del coche. Solo ven a ver a Sarah cuando estés dispuesto a dejar que te llame. Papá, en realidad, espero que nunca lo hagas. Así ella no tendrá que confundirse. Han dicho esto. Colgué y volví a bloquear su número. Capítulo 10. Al día siguiente llevé a Sarah a la ciudad. Ese tiempo atrás, había solicitado un trabajo en una revista especializada en fotografiar modelos. Utilicé como parte de mi portafolio las fotos que había tomado de Hudson. Es gracioso, en realidad, porque aparte de fotografiarlo a él, lo único que había hecho eran fotos para documentos en el estudio. Así que mi único portafolio eran las fotos de Hudson. La revista me aceptó. Y así, comencé a trabajar como fotógrafa de verdad, una fotógrafa con la oportunidad de crear, no solo alguien que pulsa un botón para hacer fotos de carnet todos los días
Alquilé un departamento, encontré un jardín de infancia y matriculé a Sarah. Sarah, siendo tan comprensiva, me dijo: Mami, no te preocupes por el trabajo. Yo me portaré bien. Se me humedecieron los ojos y la abracé suavemente. Recuerda, además de mami, no debes irte con nadie más, ni con el tío Wu. Preguntó. Ni siquiera con él. Contesté a los rumores sobre el matrimonio secreto de Hudson. Finalmente se apagaron. Él había sido extremadamente cuidadoso, y los paparazzi no encontraron pruebas sólidas. Unas cuantas fotos borrosas de espaldas no bastaban. Borré muchas aplicaciones y desactivé notificaciones. Las noticias del mundo del espectáculo ya no me importaban. De pronto, la vida se volvió tranquila sin Hudson. Ya no tenía que preocuparme por ser atrapada por los paparazzi, ni esperar ansiosamente a que volviera a casa, ni sentirme atrapada en un estudio de fotografía. 6 en Chabin, no fui a África a fotografiar animales. Trabajar y criar a un hijo a la vez no era precisamente fácil, pero era feliz estando con ella. Al principio, como fotógrafa, no tuve éxito y el sueldo era bajo. Es una industria competitiva y depende mucho de contactos. Si tienes contactos, consigues trabajos comerciales y vives bien. Si no, te conformas con lo que te asigna la revista y apenas ganas. Por suerte, tenía talento para capturar personas. Poco a poco conseguí clientes habituales, comisiones privadas y trabajos freelance en línea. El pago por sesión subió de 200 a 800. No era tanto como lo que gana un fotógrafo famoso, pero bastaba para vivir y comprarle lindos vestidos a Sarah Khan. El tiempo. Algunos famosos, poco conocidos, comenzaron a buscarme. No podían pagar a grandes fotógrafos, así que me contrataban a mí. Yo trataba cada trabajo con seriedad, buscando sus mejores ángulos sin que tuvieran que pedírmelo. Y si las fotos no quedaban bien, los hacía repetir hasta lograrlo, agotándolos en el proceso. Pero, al final, cuando veían los resultados, sus ojos brillaban de emoción. Eso me llenaba de satisfacción. Siempre salía puntual para recoger a Sarah. El trabajo era importante, pero la familia también. No quería que ella viviera las largas esperas que yo había soportado. Decía que la impuntualidad podía convertirse en hábito. Primero llegas tarde una vez, luego otra, y después dejas de ir, confiando en que alguien más recoja a tu hijo. O quizá ya no vuelves a casa, dejando todo en manos de una niñera, justo como Hudson. Al principio era puntual, después no. Luego, rompió promesas, y finalmente las rompió tantas veces que dejó de sentir culpa, siempre con excusas. Yo podría haberle dicho a Sarah que el trabajo me retrasaba, y ella, tan comprensiva, dirían: está bien, mami, pero sabía que le dolería por dentro. La vida transcurrió en paz y de manera plena. No mucho después, una serie de fotos mías se hizo viral en internet. El protagonista era un joven actor que, gracias a esas fotos en uniforme escolar, se convirtió en sensación de la noche a la mañana y recibió el título de galán escolar de la nación. Versión extendida en español. Su rostro permanecía en sombras, como si la misma luz se negara a tocarlo. No pronunció palabra, pero su silencio fue una respuesta más cruel que cualquier grito. Con la palma temblorosa, me enjugué las lágrimas, respiré hondo y caminé hacia la puerta sin volver la vista atrás. Sentía que cada paso que daba era una despedida definitiva, un corte invisible con todo lo que alguna vez había soñado. Capítulo 12. Era miércoles, un día como cualquier otro, en apariencia. Había recogido a Sarah del colegio y regresábamos a casa. Ella caminaba a mi lado, balanceando su pequeña mochila con dibujos infantiles. Yo, mientras tanto, pensaba en las fotos que debía entregar al día siguiente. Mi vida se había vuelto eso: trabajo, maternidad, rutina. Y aunque había dolor escondido en los recuerdos, al menos había paz. Sin embargo, esa paz se quebró al llegar a la entrada del edificio. Una figura conocida bloqueó mi camino. Era Leila. Su presencia era como una sombra que se proyecta aunque no haya sol. Me miraba con un gesto de desprecio, como si yo fuese una mancha imposible de borrar. Hudson quiere verte, dijo finalmente, con un tono cargado de veneno. La observé sin alterarme.
Había aprendido que el silencio es a veces más fuerte que las palabras. No voy a verlo, respondí con calma en su rostro. Se transformó de inmediato en una máscara de furia. ¿Qué pretendes? Te pedí discreción, te advertí que te quedaras callada, pero huiste a ese sitio, te hiciste fotógrafa y para colmo, lograste un nombre. ¿Quieres arruinarlo? ¿Quieres destruir a Hudson? No contesté. Tom la mano de Sarah Y. Evans, pero Leila se abalanzó para sujetarme del brazo. Oye, ¿me escuchaste? Exclamó con desesperación. Sarah gritó asustada. ¡Mami! L. con fuerza, y ella me miró incrédula, como si no esperara resistencia. No vuelvas a acercarte a mí ni a mi hija, advertí con voz baja pero firme. Una vez más, y seré yo quien hable públicamente de mi relación con Hudson. La duda brilló en sus ojos. No harías algo así. Esperaste años para estar a su lado. No arruinarías lo poco que conseguiste. Solté una sonrisa amarga. Quizá antes, no pero ahora. Sí, Leila vaciló, desconcertada. Luego murmuró con desprecio. Tu estrategia de hacerte la inaccesible lo ha vuelto loco. Hudson rechazó contratos, ofertas. Lleva meses buscándote como un obsesionado. No is low. ¿Qué querías? Ya lo conseguiste. Deja de hacerte la mártir. Entonces saqué el teléfono. Mis dedos marcaron un número que todavía ardía en mi memoria. Contestó casi de inmediato Nicole. Su voz me atravesó como un eco del pasado, pero hablé con serenidad. Haz que tu gente deje de molestarme. No soy un accesorio, Hudson. No soy tu sombra, ni tu secreto. Terminamos en si temes que tu carrera se manche. Basta con que nunca vuelvas a buscarnos en silencio. Sentí la respiración contenida al otro lado. Claro, añadí con una dureza que me sorprendió. Mimi, siempre tienes la opción de inventar un accidente, borrar nuestro rastro. Así dormirías tranquilo, ¿no, Nicole? Sabes que jamás haría eso. ¿Por qué eres tan cruel? ¿Fue Leila a verte? Preguntó con urgencia. No, respondí. Colt, y guardé el móvil en Leila. Me observaba desconcertada, casi derrotada. ¿Cómo puedes rechazar a un hombre como Hudson? ¿Cómo puedes? Su voz se quebró de repente, y en ese instante lo comprendí. Él lo amaba. Toda esa furia, todo ese veneno, nacían de un amor no correspondido. Si lo quieres, tómalo. No lo impedir, le dije con calma. Tomé la mano de Sarah y entramos al edificio. Esta vez, Leila no nos siguió. Mami, susurró Sarah, apretando mis dedos. Esa mujer volvió. ¿Qué relación tiene con el tío Wu? ¿Le causamos problemas? Me agaché y la abracé con ternura. No, mi amor, nosotros ya nos alejamos. No molestaremos a nadie en aquella noche. Cuando ella se durmió, me quedé junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Por primera vez, en mucho tiempo entendí algo claro. No volvería a mudarme. ¿Por qué huir? ¿Por qué esconderme? Como si hubiera cometido un crimen. Yo no era culpable. De nada miré a Sarah dormida, respirando suavemente. Me incliné para acariciar su frente y sonreí con lágrimas en los ojos. Puede que haya perdido a Hudson y a una familia completa, pero seguía teniendo lo más valioso, a mi hija. Por ella debía mantenerme firme, por ella debía avanzar. Capítulo 13. Desde ese día, me entregué al trabajo con un fervor que jamás había tenido. Mis manos, antes temblorosas por el miedo, ahora sostenían la cámara con seguridad. Cada fotografía era un ladrillo más en la construcción de un futuro. Me impuse un objetivo: ahorrar lo suficiente para comprar una casa en ese sitio. No un palacio vacío ni una jaula de oro, sino un hogar verdadero. Quería echar raíces, ofrecerle a Sarah estabilidad, un lugar pequeño quizá, pero lleno de dignidad y amor. En muchos creen que el dinero basta para soportar humillaciones. Yo no, prefiero la dignidad a la riqueza. Siempre había tenido lo mínimo para sobrevivir, y eso me bastaba. A cumplir un sueño a los 30 puede parecer tardío, pero para mí era el momento exacto. Ya no gastaría mi vida en arrepentimientos ni en espera. Lo que una vez entregué al amor, ahora lo entregaría a mis sueños, a mis días. Se llenaron de trabajo. Sí, pero nunca dejé de reservar un espacio para Sarah. Ella
tan madura para su edad, me decía a menudo: «Mami, no hace falta que vengas corriendo a buscarme. La niñera puede hacerlo». Anjo la abrazaba con una ternura infinita. «No es difícil para mí, cariño. Ir por ti es mi alegría». Ella insistía con inocencia: «Pero trabajas tanto. Debes cansarte. Yo quiero ayudarte». Y yo sonreía, besándola en la frente. «Ya me ayudas, Sara. Me ayudas con tu sola existencia. Cada vez que te miro, mi corazón se llena de fuerza». En esos abrazos reencontraba la felicidad que un día busqué en Hudson y que nunca hallé. Ahora sabía la verdad. El verdadero amor no se desvanece en promesas incumplidas, ni se esconde en el verdadero amor dormía en la habitación de al lado, respirando suavemente, con el cabello revuelto sobre la almohada, y por ese amor yo seguiría en pie.